¿Cuál es la forma más rápida en que viste a alguien arruinar su vida? Historia 1. Cuando yo era niño, nuestra familia tenía un amigo muy cercano que era baterista en una banda que ya había firmado un contrato discográfico. Parecía tenerlo todo. Una esposa atractiva, 2 hijos maravillosos y la posibilidad de ganarse la vida haciendo música. Todo parecía perfecto. Pero un día, la esposa descubrió en su computadora personal una carpeta oculta con cientos de imágenes y videos de contenido ilegal relacionado con menores. Para colmo, encontró también fotografías que él había tomado de sus propios hijos en momentos íntimos y vulnerables. Sin dudarlo, ella contactó a la policía, que de inmediato involucró al FBI. Lo primero que ocurrió fue que lo apartaron de la banda. Luego, la esposa solicitó el divorcio y obtuvo la custodia total de los niños. En el juicio, él fue sentenciado a 12 años de prisión y, después de salir, tendría que pasar 5 años bajo libertad condicional. Además, debe registrarse como delincuente de por vida. Hoy en día, ese hombre pasó de ser un joven estrella del rock, saludable y lleno de vida en sus veintitantos, a convertirse en alguien marcado por el peso de sus errores. Obeso, calvo y con problemas de alcohol en sus 50, viviendo con sus padres ancianos. Es una caída profunda y triste que nadie hubiera imaginado. Historia 2. Mi hijo decidió asomarse por la ventana de una camioneta mientras el conductor hacía giros en la arena. La camioneta volcó y él perdió la vida. Por suerte, nadie más resultó herido porque todos llevaban puesto el cinturón de seguridad. De hecho, otra persona estuvo a punto de hacer lo mismo, pero Sage les advirtió: no, es demasiado peligroso. No puedo dejar de ver la cruel ironía en esa advertencia de mi pequeño imprudente. Lo extraño con todo mi ser. Historia 3. Un amigo de hace muchos años y su esposa estaban teniendo problemas para quedar embarazados. Ella sufrió varios interrumpir el embarazos espontáneos. Y en el último tuvieron que sacarle una trompa de falopio. Como era de esperarse, ella quedó devastada y se fue para Colombia, desaparecida por unas semanas. Mientras tanto, este amigo mío terminó embarazando a la vecina. Cuando su esposa volvió a casa, él le soltó, con toda la cara: mira, yo no soy el problema, vaya golpe, aclaro para que no haya confusión. Le sacaron una trompa de falopio a ella. Historia 4. Un amigo cercano en el pasado, lamentablemente. Crecimos juntos, jugábamos béisbol, prácticamente hicimos todo juntos. Fuimos a la misma universidad, compartimos el mismo grupo social, todo en conjunto. Una noche se tomó 4 gin tonic y parecía estar bien. Nunca fue alguien que bebiera mucho y, para todos los efectos, era un adulto equilibrado, bien valorado, estable, de una buena familia, con esposa y una casa agradable. Lo detuvieron por manejar y apenas sobrepasó el límite legal de alcohol en sangre. Ambos vivimos en Arizona, que es un estado de cero tolerancia. Su esposa lo dejó, perdió su trabajo. Se sumergió de lleno en la llamada manosfera y la subcultura de la Red Pill. Después de ver en redes sociales una foto de su ex esposa con otra persona, la localizó y la agredió. Más cargos. Esta vez pasó un tiempo tras las rejas. Cuando salió decidió contactar a su ex esposa, algo que no debía hacer, también a mi hermana y a 2 amigas que teníamos en común, exigiendo favores íntimos que ninguna estaba dispuesta a conceder. Mi hermana le pidió que se alejara definitivamente y él la amenazó con un acto de violencia. Empezó a dejar partes de animales muertos en la casa y el auto de su ex esposa. Volvió a la prisión. Este tipo pasó de ser el chico genial de la fiesta, el que todos querían cerca y en quien confiaban, a alguien peligroso, inestable y abusivo. En 2 años ni siquiera parecía la misma persona. Cambió esa sonrisa cálida y amigable por una mirada amenazante y vacía. Nunca había presenciado algo así. Es algo que constantemente ronda en mi mente. Historia 5. Un amigo mío era increíblemente inteligente. Obtuvo una beca académica completa para la universidad que él eligió. Era la persona más amable del mundo, nunca tuvo problemas y no era de beber en exceso. De verdad, era alguien que no haría daño ni a una mosca. Todo el mundo lo quería. Un fin de semana salió con unos amigos a bares universitarios del lugar. Bebió un poco más de la cuenta, salió tambaleándose por la parte trasera del bar y se quedó dormido detrás de un pequeño muro. Sus amigos lo buscaron adentro pero no lo encontraron. Así que después de un rato se fueron a casa pensando que él se había ido solo o tal vez con alguna chica. Al final encontró su descanso final en la fría soledad detrás del bar, víctima de la implacable noche. Lo extraño mucho. Siempre me pregunto qué habría logrado en la vida si las cosas hubieran sido diferentes.
Historia 6. Una compañera de la universidad, muy talentosa y brillante, siempre estaba entre las mejores de la clase. Tenía una beca asegurada para hacer un doctorado apenas terminara la carrera y estaba comprometida con su novio de toda la vida. Una noche, manejando de regreso de la fiesta de cumpleaños de una amiga, ella iba tomada y chocó contra una chica que andaba en bicicleta, causándole la muerte. En pánico decidió huir del lugar. Por eso la condenaron a 6 años de prisión. ¿La peor parte? Después se reveló que las cámaras mostraron que la responsabilidad del accidente en realidad era de la ciclista, porque había pasado un semáforo en rojo. Si mi compañera se hubiera quedado y llamado a la ambulancia, probablemente solo le habrían suspendido la licencia y la hubieran puesto bajo libertad condicional por conducir bajo influencia, pero nada grave. Fue por haberse dado a la fuga y no ayudar, dejando que esa chica muriera, que terminó detrás de las rejas. Historia 7. Una chica con la que fui a la universidad tuvo una larga lucha contra el alcohol. El año pasado me acerqué a ella porque había logrado dejar ese vicio. Le expresé lo orgulloso que estaba de su esfuerzo y le dije que me llamara cuando quisiera, ya que yo también había librado mi propia batalla contra esa sombra. Pero hoy vi en las noticias que volvió a sucumbir a la tentación y estuvo involucrada en un accidente de choque y fuga que terminó arrebatándole la vida a una persona. Ahora enfrenta la posibilidad de pasar tiempo tras las rejas por homicidio. Historia 8. Un compañero mío de clase formaba parte del ROT del ejército. Para lograr ser oficial en el ejército de Estados Unidos debes superar numerosas evaluaciones y entrenamientos. Te observan en cada detalle, tanto dentro como fuera del aula. Cualquier actividad extracurricular puede marcar la diferencia en la especialidad militar que consigas o el destino al que te asignen. Este joven, que cargaba con prejuicios profundos y una actitud desagradable, aspiraba a hacer carrera en el ejército. Siempre estaba llenando de halagos a los instructores sin cesar. Era un estudiante sobresaliente, con un promedio impecable según lo que sé, contaba con una beca completa. Además, formaba parte del equipo masculino de animadores y fue fundador de una nueva fraternidad en la universidad, algo significativo porque no había muchas en ese lugar. También consiguió destacarse en entrenamientos opcionales de paracaidismo y asalto aéreo, actividades muy cotizadas. Sin embargo, una noche todo se vino abajo por una falta. Fue descubierto con alcohol siendo menor de edad. En un abrir y cerrar de ojos perdió todo lo que había construido. Historia 9. Mónica Lewinsky fue víctima de una manipulación que la llevó a vivir una relación íntima con Bill Clinton. Aunque el escándalo ciertamente marcó un duro golpe en la carrera de Clinton, lo que ella atravesó fue mucho más devastador. Ella enfrentó un rechazo implacable y se convirtió en blanco constante de burlas, especialmente desde los medios de comunicación. Los programas de comedia nocturna se transformaron en un cruel espectáculo a su costa. Perdió su empleo y le resultó imposible encontrar trabajo en ningún lugar, mientras Clinton siguió adelante con su vida una vez que el escándalo quedó atrás. Por si fuera poco, Lewinsky recibió continuas sugerencias de amigos, familiares y asesores para cambiarse el nombre. Pero ella se negó, convencida de que no era justo que ella tuviera que cargar con esa carga mientras Clinton no enfrentaba consecuencias semejantes. Afortunadamente, tras años de lucha, logró reconstruirse y hoy se ha convertido en una verdadera inspiración. Actualmente, dedica su esfuerzo a apoyar a muchas personas, compartiendo su experiencia y trabajo con generosidad. Historia 10. Alice Sebold, la autora de las preciosas cenizas Lovely Bones, fue la pieza clave para que un hombre llamado Anthony Broadwater fuera enviado a prisión bajo la acusación de un delito de agresión, aunque él siempre mantuvo su inocencia. Broadwater salió libre en 1999, pero quedó marcado como agresor debido a esa condena injusta. No fue sino hasta 2019 cuando Timothy Muchiante, productor ejecutivo de la película basada en el relato autobiográfico de Sebold titulado Lucky, que describe el ataque que ella sufrió, comenzó a percibir varias contradicciones en la narración del proceso judicial. Él comentó: empecé a tener dudas, no sobre la tragedia que vivió Alice, que fue realmente dolorosa, sino sobre la segunda parte de su libro, la del juicio, que no encajaba. Finalmente, en 2021, Broadwater fue oficialmente liberado de toda culpa, y la producción de la película Lucky perdió sus fondos. Sebold solo ha emitido una disculpa pública de carácter general, pero nunca ha reconocido plenamente el daño causado al haber condenado a un hombre inocente, privándolo de su libertad y afectando su vida profundamente. Hasta donde se sabe, tampoco ha enfrentado repercusiones legales ni ha reparado a Broadwater por los 16 años que estuvo tras rejas, aunque su imagen se ha visto afectada al menos parcialmente.
Es muy probable que hoy se le recuerde principalmente como la mujer que condujo a un hombre negro a una condena injusta. Historia 11. Mi hermano mayor sufrió una caída muy dura. Trabajaba como mesero en uno de los mejores restaurantes de nuestra ciudad. Luego lo ascendieron a bartender y lo estaban preparando rápido para un puesto de gerencia. Sé que ser mesero o bartender no suena como gran cosa, pero él ganaba casi $100.000 al año trabajando solo unas 30 a 35 horas por semana. Se compró una casa, un auto nuevo y hasta tuvo un perro. Pero después empezó a caer en el consumo de sustancias. Una semana todo parecía perfecto. La siguiente, su compañera de cuarto se marchó de forma abrupta. Supongo que él ya estaba perdiendo el control sin que la familia lo notara. Pero ella veía el camino oscuro que se avecinaba. Se fue de repente, él perdió su vehículo y el banco reclamó la casa. Terminó mudándose con mi papá, pero tras 2 o 3 días, mi viejo decidió internarlo en el hospital para veteranos. Estuvo ahí unos días, salió con la firme intención de cambiar, asegurando que era un hombre renovado. Volvió a vivir con mi papá, pero pronto regresó al hospital del Bahí. Después terminó viviendo casi en un refugio para personas sin hogar. Todo eso sucedió en apenas 2 o 3 semanas. Ya han pasado 15 años y desde entonces ha estado entrando y saliendo de refugios entre Baltimore y Boston. Historia 12. No es exactamente la pregunta, pero quiero contarles sobre un caso más reciente de alguien que corría a toda velocidad tras la fama y de repente chocó con la realidad. Todo porque fue un eslabón clave en que su grupo hardcore de WoW quedara fuera de combate en una mazmorra. Para quienes no lo sepan, porque los streamers o creadores de contenido populares no siempre alcanzan la notoriedad de las celebridades de Hollywood, está el caso de Pirate Software, su nombre en el canal. O como se hace llamar Thor, en realidad se llama Jason. Este tipo se vendía como un hacker de élite que había trabajado en Blizzard por 8 años y tenía un montón de otros títulos impresionantes. Tenía la costumbre de menospreciar a los demás con frases tipo "yo sé, yo ayudé a programarlo" cuando hablaba de juegos y cosas así. Hace unos 6 meses estuvo inmerso en el renacer de la escena hardcore de WoW. Para que entiendan, en hardcore, si tu personaje muere, se borra para siempre y alcanzar el nivel máximo toma cientos de horas. Él estaba en una guild que seguía reglas muy estrictas. Como que si estabas haciendo una mazmorra tenías que estar transmitiendo o grabando, pues ocurrió algo fatal. Hubo un wipe masivo y él lo que hizo fue salir corriendo directo a la salida en pánico, en vez de apoyar a su grupo para salir con sensatez. Y eso viniendo de una clase con todas las herramientas para evitar esas pérdidas, literalmente pudo haber salvado a todos. Pero ese no fue el problema principal. Lo peor fue que después se negó a aceptar su responsabilidad. No pidió disculpas, admitió que quizás se había equivocado un poco, pero insistía en que no era culpa suya. Se mostró arrogante, sin un gesto de remordimiento, y repetía esto una y otra vez sin dar muestra de humildad. Obviamente la gente no lo tomó bien y recibió una cantidad brutal de críticas online, que aunque en algunos casos fueron exageradas, reflejaron el efecto del ego que mostró. Pero eso solo fue la gota que colmó el vaso. Poco a poco se supo que su trabajo en Blizzard no había sido por mérito genuino, sino por ser hijo de un ejecutivo. Su papá es en realidad el tipo en quien se basó el personaje del WoW en South Park, y hasta trabajó con el equipo del capítulo. Sus compañeros de trabajo dijeron que él dedicaba más tiempo a ignorar sus responsabilidades para perderse en comunidades furry en Reddit todo el día. Además, aparecieron videos antiguos donde se ve claro que esa voz grave y profunda que usa para narrar es totalmente fingida. Antes tenía una voz chillona y aguda, como un estereotipo nerd de la tele. Él dice que a los 30 tuvo una especie de segunda pubertad y la voz le cambió, pero nadie se lo cree. También había asegurado que nunca hacía trampa en juegos de puzzles, pero se le vio en transmisiones, resolviendo rompecabezas como por arte de magia, sin siquiera consultar las pistas que el resto de la comunidad había tardado meses en descifrar. Por ejemplo, resolvió un acertijo que le costó a la comunidad 2 meses en apenas 5 minutos. En resumen, este tipo es un fraude completo, un clásico nepo baby de principio a fin. Lo más probable es que vea este post, busque su nombre en Google y termine bloqueando mi usuario de Reddit en su canal de Twitch cuando lo lea, así de absurdo. Sé que todo esto es puro drama para quienes no tienen mucho que hacer, pero desde que empezó a crecer su fama tan rápido, algo en él me parecía sospechoso. Y todo esto solo confirma esa intuición. Historia 13. Conocí a un hombre que estaba casado con una mujer joven y radiante. Además, tenía un trabajo extra como baterista de estudio en varias bandas muy prometedoras, y ganaba más de $200.000 al año en un empleo estable.
Sin embargo, él nunca quiso tomar en serio las inquietudes de su esposa respecto a su relación, y en menos de un año lo perdió todo. Su matrimonio, su empleo y hasta gran parte de sus amistades. Comenzó a sumergirse en sustancias que lo alejaron de la realidad, y terminó consumiendo todo su dinero en mantener a sus sugar babies y compañeras porque nadie más deseaba acompañarlo. La situación llegó al punto en que perdió incluso la salud de sus dientes. Lo último que supe es que provocó un incendio en su Mustang nuevo con la intención de cobrar el seguro. Parecía estar en una carrera contra el reloj para autodestruirse. Muy triste. Historia 14. No puedo creer que nadie haya mencionado a Troy Duffy. Este tipo era nada más que un chico que trabajaba en un bar, y de repente se le ocurrió escribir un guión para una película. Lo increíble es que ese guión provocó una enorme puja entre grandes productoras de Hollywood. Finalmente, Miramax ganó la puja y le ofrecieron casi $1 millón por el guión y para que él dirigiera la película, aunque nunca había dirigido nada en su vida. No solo eso, también aceptaron comprar el bar donde trabajaba, le consiguieron un contrato discográfico para su banda y le dieron $15 millones para filmar la película. Pero aquí viene lo complicado. El ego del tipo se infló tanto que empezó a creer que podía hacer y decir lo que quisiera. Se dedicó a hablar mal de Harvey Weinstein, dueño de Miramax y uno de los hombres más poderosos de Hollywood en ese momento, por eso perdió todo. Nadie de los estudios que originalmente mostraron interés quiso volver a financiarlo. Al final, encontró una compañía pequeña que le dio $7 millones para hacer la película, pero nadie quiso distribuirla. Solo llegó a 5 cines y, aunque luego se volvió de culto y ganó mucho dinero con las ventas en herpes, arruinó el trato de forma que ni él ni el elenco ni el equipo recibieron parte de las ganancias, porque cedió los derechos a la distribuidora. Por suerte, después logró ganar una demanda que le devolvió las regalías y los derechos para la secuela, y logró que tanto los productores como los actores recibieran lo que les correspondía. Historia 15. Trabajaba en el área de IT de una empresa grande. Un día estaba en una reunión con otro grupo de IT y había un tipo que no conocía personalmente. Tendría unos 30 años, parecía buena onda. Al día siguiente, me enteré de que justo después de esa reunión se había registrado en un Holiday Inn cercano y se había quitado la vida con un disparo. Resulta que tenía esposa y una bebita. Unos días después, platicando con otro compañero del área de IT, alguien con un puesto más alto, me contó una historia que la empresa mantuvo en secreto. Al parecer, el FBI había contactado a la compañía porque detectaron un volumen inusual de tráfico de Internet saliendo de la red de la empresa, y ese flujo estaba dirigido a un sitio con contenido ilegal y profundamente perturbador relacionado con menores. Rastrearon ese tráfico hasta la laptop de ese chico. La empresa habló con él y le pidió el equipo, pero él dijo que lo tenía en su casa. De ahí que se hubiera registrado en el motel. Nunca supe si su esposa llegó a conocer los detalles de todo esto, es realmente triste. Historia 16. Muhammad II fue el gobernante del Imperio Joredmio. ¿Nunca habías oído hablar de él? Pues te cuento que fue completamente destruido. Con ciudades como Merv masacradas hasta el último ser vivo, incluso los animales no se salvaron. La razón: cometer el error fatal de insultar a Genghis Khan, ejecutando primero a sus mensajeros y luego atacando una caravana comercial mongola, definitivamente no fue la mejor idea. Al final, Muhammad II fue perseguido sin piedad hasta quedar atrapado en una pequeña isla de arena en el mar Caspio, donde su cuerpo, cubierto con harapos, fue encontrado. El Imperio Joredmio abarcaba gran parte del este de Irak, todo Persia, buena parte de Turkmenistán y Afganistán, un imperio fabuloso, rico y poderoso. Moraleja: jamás te metas con los mongoles. Historia 17. Conozco la historia de un amigo, al que llamaremos Doug. Este tipo había luchado contra la pobreza toda su vida, pero era muy atlético y logró obtener una beca deportiva para una universidad de primera categoría. Por un tiempo, parecía que finalmente su suerte estaba cambiando para bien. Todo iba bien hasta que un día, mientras viajaba en una van con su equipo, tuvieron un choque frontal con un tráiler de 18 ruedas. La mayoría de sus compañeros de equipo perdieron la vida en el accidente, y Doug quedó paralizado de la cintura para abajo. Lo hospitalizaron durante 2 largos meses y luego pasó otro año en rehabilitación antes de que lo dieran de alta. Cuando finalmente volvió a casa, sus amigos y familiares lo recibieron con los brazos abiertos. Le organizaron un concierto en su honor y, justo por esa época, cerró un acuerdo millonario con la compañía de transporte encargada del accidente. Todo parecía indicar que Doug estaba empezando una nueva etapa llena de esperanzas. Compró una casa y mudó a su novia con él.
pero de repente, en un arranque de furia, cometió un acto terrible. Terminó con la vida de su pareja con una katana y le separó la cabeza. Ahora Doug cumple cadena perpetua en la cárcel. Una historia que, sin duda, tuvo un giro completamente inesperado y desgarrador. Historia 18. Mi exnovio y yo teníamos 21 años cuando todo comenzó a salirse de control. 10 días antes del suceso que cambió nuestra historia para siempre. Habíamos adquirido 10 dosis de ácido, esa misma noche consumimos la última. Estábamos en una especie de festival o fiesta que se llevaba a cabo en un castillo impresionante en Irlanda. Decían que la princesa Diana y varias otras personalidades famosas lo habían visitado en otras ocasiones. Nosotros contábamos con una habitación elegante donde alojarnos durante ese frenético evento de música techno y sustancias. Desperté una mañana escuchándolo hablar de Dios, actuando de un modo completamente diferente, extraño. Su actitud era inquietante, como si ya no fuera el mismo. Después de 2 semanas viviendo en medio del caos, terminé la relación. Él intentó poner fin a su existencia. Fue ingresado en una unidad psiquiátrica durante un mes y luego pasó otro mes en un centro de rehabilitación. En el último día de su tratamiento, corté todo vínculo para siempre. Han pasado casi 10 años desde entonces, pero hace pocos días recibí un mensaje de alguien que lo había visto en la ciudad. Tenía el cabello largo y enmarañado hasta la cintura, caminaba descalzo y se hablaba consigo mismo. Recuerdo claramente que, antes de dormir en aquel castillo, era una persona realmente inteligente y decente. Hoy verlo así es algo que resulta imposible de comprender. Historia 19. Quizás no sea la historia más rápida, pero ocurrió hace muy poco tiempo. En la empresa de construcción donde trabajo contrataron a un maestro electricista. Desde el principio resultó ser sumamente poco confiable. Rara vez se presentaba en los sitios de trabajo y hasta lo encontraron descansando dentro de su camioneta. La situación se fue deteriorando cuando comenzó a engañar a los jefes, asegurando que había terminado tareas que, en realidad, ni siquiera había iniciado. Finalmente, lo desvincularon en diciembre pasado. Todos sospechábamos que atravesaba un serio conflicto con sustancias. La semana pasada empezó a comunicarse con varios compañeros y conmigo, implorando por cualquier tipo de empleo, preguntando si conocíamos alguna vacante o si alguien podía ofrecerle algo de trabajo extra, porque ahora se encuentra sin hogar. Resulta que después de su despido, su esposa lo abandonó y su casa fue embargada. Además, hubo algún problema, no sabemos con exactitud qué, y perdió tanto su licencia de conducir como su certificado de maestro electricista. Uno de mis amigos le confesó que enfrentaba un desafío grave con la coca y el alcohol. Dicho de otra manera, si tocar fondo tiene un sótano, él está allá abajo ahora mismo. A pesar de todo, es un buen muchacho y muy inteligente. Ojalá pueda salir adelante y regresar a un camino firme en su vida. Historia 20. Conozco a un chico de la secundaria, un estudiante impecable con calificaciones perfectas. Además, era deportista de hockey y tenía todo encaminado para convertirse en un destacado abogado. Pero una noche, en una fiesta, se dejó llevar por el exceso de alcohol y terminó envuelto en una disputa por una chica. Sin intención terminó provocando la muerte de ese hombre. Le propinó un golpe, el hombre perdió el equilibrio y al caer sufrió un fuerte impacto en la cabeza que le causó una hemorragia cerebral inmediata. Como él estaba embriagado, continuó descargando su ira sobre él hasta que tuvo que irse, ya que la fiesta se vio interrumpida por un acontecimiento inesperado y caótico. Ahora cumple una condena de 27 años, perdió su beca y todo lo que había construido. Fue un error enorme, nacido del alcohol, que le costó absolutamente todo. La última vez que supe, no saldría pronto, y para cuando termine su tiempo tras las rejas tendrá más de 50 años. Historia 21. No es alguien súper famoso, pero definitivamente es una figura conocida. Estoy hablando del streamer y youtuber Cryaotic. En sus tiempos en YouTube tenía una gran base de seguidores. Incluso hizo videos junto a PewDiePie antes de decidirse a dedicarse por completo a Twitch. En esa época lograba juntar alrededor de 4.000 espectadores en sus transmisiones. Pero, por lo que sé, comenzó a tomar un antidepresivo que le alteró demasiado la química cerebral. Eso lo llevó a verse a sí mismo como un activista y un héroe. Luego lanzó un video en YouTube donde confesó que había manipulado a chicas en internet. A partir de ahí, todo se vino abajo y simplemente desapareció del mapa. Historia 22. Siento que soy el único que recuerda a U4Lure. Resulta que él llegó un día antes a la ciudad por un compromiso laboral. Caminó bajo la nieve hasta que sus zapatos quedaron completamente empapados.
Para ahorrar dinero, decidió pasar la noche en su auto en lugar de pagar un hotel, porque el alojamiento que le ofrecía su empleador no estaría disponible hasta el día siguiente. Sabía que sus calcetas estaban frías y mojadas, pero de alguna manera pensó que se secarían más rápido si las mantenía puestas. Tenía calcetas de repuesto, pero nunca se las puso. En plena noche, se quedó sin gasolina y, para colmo, perdió la calefacción en el auto. El dolor comenzó a invadirle los pies, pero decidió resistir hasta la mañana y volvió a intentar descansar. Al despertar, se dio cuenta de que sus pies estaban en un estado alarmante. Finalmente, terminó perdiendo ambas extremidades por la voluntad de ahorrar en un hotel y no cambiarse las calcetas. Durante un tiempo compartió su historia en su propio subreddit. Tenía grandes planes de convertirse en técnico de prótesis, pero nunca llegó a recibir las suyas y acabó sus días en un asilo. Historia 23. Una amiga decidió que era poliamorosa. Su esposo la apoyó desde el principio, y ella empezó a salir con un hombre casado que vivía en otro estado, viajando largas horas cada fin de semana para verlo. De repente, después de unos meses, ella empezó a decir que ya no se sentía atraída por su esposo y que quizás quería divorciarse. Él quedó completamente sorprendido. No había hecho nada mal y siempre la había apoyado. Sus amigos insistieron en que intentara terapia de pareja antes de tomar una decisión tan drástica sin motivo. Pero ella los ignoró. Pidió el divorcio y destrozó la vida de ambos de la noche a la mañana. Luego se mudó al otro estado con el hombre y su esposa. Ahí perdió contacto con sus amigos y familia. Y terminó siendo prácticamente la amante, cuidando al bebé de la pareja sin que le pagaran nada. El pobre esposo quedó destrozado. Nosotros seguimos siendo amigos de él y ahora se está volviendo a casar con una mujer maravillosa. Pero yo no puedo evitar sentir tristeza por mi amiga, que simplemente arruinó su vida para terminar siendo infeliz. Historia 24. Probablemente me pasó a mí. Cuando era adolescente decidí seguir una dieta vegana muy estricta. Y me mantuve así por casi 20 años, pero esa elección me trajo consecuencias. Durante una década sufrí de fatiga crónica, hasta el punto que apenas podía caminar un minuto sin tener que detenerme 10 minutos para recuperar fuerzas. Dormía entre 12 y 14 horas cada día. Poco a poco, la situación mejoró un poco, pero aún así, por haber vivido principalmente con muy poca fruta durante tanto tiempo, mi cuerpo estaba muy deficiente en nutrientes. Fue hasta que mi salud se volvió peligrosa que me animé a probar de nuevo la carne, y entonces los síntomas comenzaron a desaparecer. Sin embargo, para ese momento ya estaba en mis 30 y había desperdiciado casi 2 décadas de mi vida. Aún hoy estoy lejos de estar completamente recuperado y sigo lidiando contra el trastorno de estrés postraumático. Ataques de ansiedad, fatiga y problemas neurológicos y cerebrales que me han hecho imposible trabajar. Por eso terminé sin hogar, y este invierno será el 7º que paso en esta situación. Aunque he tenido miles de momentos en los que quise rendirme y dejarlo todo. Aquí sigo, con muy poca esperanza, pero aquí sigo. La vida no siempre es un camino de rosas, ni está llena de bendiciones y cosas mágicas, pero sin duda nos da grandes lecciones que, espero, otros puedan aprender para vivir una existencia mucho más plena. Historia 25. Les quiero platicar sobre Kate Corraine, esa escritora que prometía mucho, tenía todo a su favor. Un adelanto de $50.000, la seguridad casi asegurada de que su libro sería un éxito, varios seguidores, productos con su imagen, y hasta la posibilidad de negociar para que su obra se convirtiera en película. Pero en apenas una semana, todo se vino abajo. Resulta que la descubrieron fingiendo ser una persona de color, y para colmo, estaba dejando reseñas malintencionadas de una estrella a otros autores, algunos incluso amigos cercanos. Cuando salió a la luz, los demás autores intentaron brindarle una salida para evitar conflictos y dramas, pero en lugar de detenerse, se enredó aún más afirmando que no era ella, sino otra persona. Lo más sorprendente fue que la evidencia era tan clara que cuesta trabajo creer que realmente creyó que ese juego le funcionaría. Finalmente, como última excusa, culpó a su medicación por hacerla actuar con prejuicios. Tenía todo lo que un autor novel podría soñar. Y lo arruinó solo en un intento por sacar ventajas sobre un par de libros juveniles. Y para rematar, quienes tuvieron la oportunidad de leer su manuscrito antes de que lo retiraran, comentan que era bastante mediocre. Así que ni siquiera el talento literario estuvo de su lado. Una verdadera tragedia en toda regla. Historia 26. Nicolae Ceausescu, el dictador de la Rumania comunista, pasó de dar un discurso frente a una multitud el 21 de diciembre de 1989 a ser fusilado apenas 4 días después, el 25 de diciembre de ese mismo año.
Por su parte, Maximilien Robespierre, líder de la Revolución Francesa y artífice del reinado del terror, pronunció un discurso ante la Convención Nacional el 26 de julio de 1794 y para el 28 de julio ya había perdido la cabeza en el cadalso. Ambos habían acumulado suficientes motivos para merecer su muerte mucho antes de que ésta ocurriera. Pero lo que resulta realmente fascinante es lo rápido que se precipitaron sus caídas. Lo curioso es que todo comenzó con esos discursos que, ya sea por su contenido o simplemente por el hecho de haberlos pronunciado, terminaron incitando a sus enemigos a acabar con ellos. Historia 27. Popularmos, un youtuber de Minecraft con casi 20 millones de suscriptores, parecía tenerlo todo. Una mansión, una esposa maravillosa y una condición física envidiable. Pero todo cambió tras su divorcio, producto de su negativa a formar una familia. A partir de ese momento su vida comenzó un declive imparable. Primero llegaron los problemas legales, con detenciones en varias ocasiones. Poco a poco, se fue sumergiendo en el alcoholismo y se rodeó de personas con trayectorias cuestionables. Además, comenzaron a circular rumores de conflictos en su hogar, y se le vio envuelto en un romance cargado de controversia. En resumen, lo que antes parecía un paraíso personal acabó convirtiéndose en una espiral de dificultades que no dejaba de intensificarse. Historia 28. Mi padre, lo único que tenía que hacer era dejar de perder tiempo y dinero en los casinos. Pero en lugar de asumir su responsabilidad, decidió echarle la culpa a su esposa y a sus hijos. Después de 30 años de matrimonio, simplemente se fue de casa cuando yo tenía 27. Supongo que pensó que podía empezar de nuevo en otro lugar y, de paso, ahorrar algo de dinero. Ahora gana menos de la mitad de lo que solía y lleva años viviendo en una especie de semivagancia. Historia 29. Hay un paciente con el que colaboro en su tratamiento. Tiene 5 años y, en una ocasión, quedó sin supervisión por unos minutos y terminó bebiendo de una botella de cloro. Las quemaduras causadas por el químico dañaron gravemente su vía aérea y esófago. Afortunadamente, logró sobrevivir gracias a traqueostomías y sondas de alimentación. Los padres recibieron una sanción y el niño fue colocado bajo cuidado protegido. Ahora, debido a las graves lesiones, requiere cirugías periódicas para reparar los daños ocasionados por esas quemaduras químicas. Sin embargo, por su corta edad, todas las reconstrucciones son temporales porque está en proceso de crecimiento constante. Historia 30. Patrick Clark, conocido en el mundo de la lucha libre como Velvet Dream, tenía todo para convertirse en una megaestrella al nivel de John Cena dentro de WWE. Caminaba con paso firme hacia la cima, con un futuro resplandeciente por delante. Pero entonces comenzaron a surgir comportamientos que despertaron inquietud y dudas. Se empezaron a escuchar rumores sobre sus conversaciones y coqueteos con chicos adolescentes a través de redes sociales, algo que generó mucha desconfianza. Además, varios de sus compañeros masculinos lo señalaron por haberlos grabado sin consentimiento mientras estaban en el baño, lo que, por supuesto, desató un gran escándalo en ese entorno. Tras ser despedido, su vida dio un giro preocupante y se reportó que cayó en el consumo de sustancias. Su carrera, que parecía destinada a la leyenda, terminó de forma trágica y repentina. Historia 31. Este tipo alguna vez fue mi mejor amigo. Era el primero de nuestra clase en la preparatoria. Consiguió entrar a una universidad excelente y, aunque siempre tuvo problemas con el juego, nunca dejó de sorprender por lo inteligente que era. Intenté ayudarlo muchas veces, pero la situación se fue complicando. Empezó a robarle a todos los que lo rodeaban, y claro, la gente terminó por alejarse de él. Finalmente, abandonó la escuela, se mudó a otro estado y hace años que no sé nada de él. Sin duda, uno de los cerebros más brillantes que he conocido. Solo espero que le esté yendo mejor ahora. Historia 32. Mia Khalifa no estuvo mucho tiempo en la industria del cine para adultos. Quizá poco más o menos de un año. Sin embargo, después de esa etapa, parecía estar intentando alejarse de ese mundo en el que ella misma se había metido. Lo que vino después fue un efecto que, aunque esperado, también tomó a muchos por sorpresa. Tanto hombres como mujeres la objetivaron de tal manera que, según algunos, incluso afectó su vida íntima. No pudo mantener su matrimonio, pasó por 2 y ni siquiera concretó su tercer compromiso. Ahora está casada de nuevo, así que tal vez esta vez sí logre que funcione. Por otra parte, su nueva imagen parece alimentarse del lado más provocador y oscuro de Internet, con una marca que juega con la estética satanista. Si has visto Black Mirror, especialmente el episodio Black Museum, sabes bien lo efímero que puede ser ese tipo de fama. Ok, si sigues aquí es porque eres un fan de verdad, mi respeto total para ti.
Mira, ya que estamos en confianza, si te gusta lo que hago, tu suscripción es el mayor combustible para seguir. Sella el pacto, suscríbete y activa esa campanita. Ya que estás por ahí, deja un like y un comentario rápido. Gracias por el apoyo, hasta la próxima, crack.